设计就是无中生有，设计就是实现一种愿景，设计就是让生活变得更精彩，设计就是创意。传统的基础上一个创新就叫设计。洋为中用，古为今用，推陈出新。2个字，前卫。思想的有形化，使生活朝着更好的方向改变。用艺术为人民服务。设计是生活，设计就是爱。Dos torres de 20 pisos se encuentran cerca de la estación de metro Cuomao en la calle del Pueblo Sur en Shenzhen. Aunque los otros rascacielos cercanos significan que ya no son las estructuras llamativas que alguna vez lo fueron, son testigos de la historia de esta joven ciudad. Cuando el edificio de comercio internacional de Shenzhen se terminó en 1983, fue el primer rascacielos en la ciudad. Cuando Deng Xiaoping inspeccionó Shenzhen por primera vez el 24 de enero de 1984, se subió a su azotea para ver la nueva ciudad en construcción. 那么我们现在回头看呢，那个所谓的第一栋高层建筑，现在在深圳来说，真的大家可以看到它的地位是当时是现在是看不出来，但是从历史的价值来说，它确实见证了深圳市的整个发展。 El edificio de comercio internacional de Shenzhen fue diseñado con influencias del modelo residencial y comercial de Hong Kong. Su diseñador y constructor es el Instituto de Diseño Arquitectónico de Guangdong, en donde trabaja Chen Chaoyang. 比如说，第一条市政道路人民南路的规划和设计，到深南大道的规划和设计，那么这个过程呢，都是我们参与了。 Shenzhen era un pequeño pueblo en el distrito de Bao'an, antes de que fuera designada como una zona económica especial en el año 1979. Había 26.000 personas, 7 vehículos y 2 calles de concreto con una longitud total de menos de 2 kilómetros. Después de que se estableciera la zona económica especial de Shenzhen, los planificadores de la ciudad comenzaron a expandir la calle principal para que los empresarios de Hong Kong no se ahogaran por el polvo. La nueva calle de asfalto era de 7 metros de ancho y permitía que pasaran 2 vehículos paralelamente. A pesar de que su longitud era de tan solo 2,1 kilómetros, era la calle más larga en Shenzhen. El plan consistía en prolongar la calle aún más hacia el sur y el gobierno de la ciudad la llamó Shenmang, que significa la avenida sur de Shenzhen. A finales de 1984 la ampliaron más a 50 metros. Varias prolongaciones después, la avenida Shennan tiene ahora casi 30 kilómetros de largo y 135 metros de ancho. Atraviesa el corazón de la ciudad. 但是在那个年代，设计师们、规划师们就能预见到，相对的预见到今天这种发展的规模，整个规划道路将近是100米。经常路过深圳吧，以往的记忆还是有的。那个8车道永远让我忘不了。今天看来，当然这是一条很普通的路了，是吧？8车道就不算什么。但是据说在当时的这个研究会上，那些在很多人都是高层领导，结果据说是哄堂大笑，认为太不切实际啊！这个路想得太宽了，因为深圳只有30万人口，太浪费了，做这么一个大道。差一点把这个道路的级别给扼杀掉，但是后来是当时深圳市的市委书记是坚持同意我们这个意见，把这个目前大家看到的深南大道把它保留下来。我为什么说这个深南大道我觉得挺好的一个例子呢？是因为需要你有更开放的、更有前瞻性的一种目光去规划事情，去看待事情。Luo Zhenqi es otro planificador de la ciudad con miras al futuro. Es el primer secretario del partido, así como el diseñador de la Universidad de Shenzhen. 我是学建筑的，我51年入学的。我入学的时候是考的是清华大学营建系。营建，因为它有个“营”字啊，就“营”字就是计划、规划这个意思在里头。
Luo Chen-chi se graduó de la Universidad de Tsinghua y estudió con el famoso arquitecto chino Liang Xicheng en la década de 1950. Luo Chen-chi se convirtió en el secretario adjunto del partido de la Universidad de Tsinghua en el año 1983. 那是真是高兴极了。梁湘握着我的手说：“这块地交给你了。”啊，我没上过大学，我不知道什么叫大学，但是我要人才。 Los ingresos de la zona económica especial de Shenzhen eran menos de 100 millones de yuanes en ese momento, pero la mitad de ellos se destinaron a la construcción de la Universidad de Shenzhen. 我给你钱，但是你钱呢，你省着点用，省着点用。这个我们现在还挺穷。 Sedienta de talento y planeando matricular a 220 estudiantes en el primer año, Shenzhen puso un cartel que decía Oficina Preparatoria de la Universidad de Shenzhen, en un bungalow del antiguo complejo de edificios del gobierno del distrito de Bao'an el 11 de mayo de 1983.我在车站的时候，一个横幅，我站在下面，欢迎这新同学。当时那个深圳车站挺简陋的，那个运猪的车也走这儿，臭极了。 El terreno de la nueva universidad era desigual, tenía una pequeña colina baldía y varios barrancos. Incluso las malas hierbas no crecían bien en la arenisca compactada. Más de 1.700 árboles de lichis estaban muriendo por falta de atención. La forma convencional en ese entonces era hacer estallar la pequeña colina y rellenar los barrancos. Sin embargo, Luo Chen-chi eligió una dirección diferente. 我们这个深圳大学当时还有一条，就是保持原有的地形地貌，不给它平了。这样我们做到，所以深圳市呢有3个地方，一个是深圳大学，一个是华侨城，还有一个是蛇口。蛇口保留了原来的地形地貌，保留的多一点，保留比较好一些。 Además de conservar las características del paisaje, Luo Chen-chi también hizo buen uso de la brisa marina, del paisaje marino y de otras condiciones naturales de la zona. En una época en que la gente se movía como si estuvieran caminando sobre hielo delgado, Luo Chen-chi hizo una jugada audaz para modificar el plan de construcción ya aprobado por el gobierno. 市政府批准我们的方案是都正南正北的，我偷偷的把它改了，我把它向东偏了15度。为什么？深圳这地方的风向，主要的风向是东西风，东风为主，然后就东南风。假如你是正南正北的房子，没有穿堂风，穿堂风进不来，所以偏多了不行，太西晒东晒。 稍偏一点，这个风可以进来，所以当时我们深圳大学呢，偏了一下，第1期工程完了以后，我们都不用开空调的。 Los planificadores de la Universidad de Shenzhen trataron de hacer el campus accesible para la población tanto como fuera posible. Por ejemplo, colocaron la biblioteca en el centro y construyeron las aulas y los dormitorios cercanos entre sí. 当时有人就看那个模型的时候，有人就告我一状，就告诉梁湘，说他这个太密了。我说讲的，我说我这个学校啊，我自己掐着表看，在打台风的时候，我现在这个学生上课就没有搬进去的那个学生上课，从他住的地方到他上课的地方是这个。 平常没有打台风的时候，他走路啊要10分钟，走10分钟。打台风的时候，他3分钟跑道，4分钟跑道，全身湿透。我说这他怎么上课啊？所以我想呢，我这里呢，我希望将来1分钟能跑到。
La Universidad de Shenzhen fue construida en armonía con la topografía natural integrada muy bien con el paisaje pintoresco. Los más de 1.700 árboles de lichis se volvieron exuberantes con un buen cuidado y ahora producen una gran cosecha cada año. La brisa marina y las relajantes olas armonizan con las nubes blancas y la fruta de lichi. 28 años después, la Universidad de Shenzhen ha crecido de 4.000 alumnos a un total de 30.000. La mayoría de sus 70.000 egresados se han establecido en Shenzhen para ayudar a la joven ciudad a mantener su juventud y vitalidad. Ya sin limitaciones por la falta de dinero, muchos jóvenes arquitectos pueden aplicar libremente aquí sus ideas creativas al diseño y a la planificación. Sus obras representan una nueva era de individualidad descarada. 奇亚艺术酒店是07年后半年才接的项目，而且是我在就是说职业生涯的又一个转折点。 Después de que se graduara del Departamento de Diseño Arquitectónico de la Universidad de Tianjin y trabajara por un tiempo, Zhang Miao renunció a un instituto arquitectónico de Beijing y llegó a Shenzhen en agosto del año 2000. Posteriormente, ganó fama entre los arquitectos y diseñadores de Shenzhen. 中标率可以达到90%，我可以在7天做完一个投标，就完成一个项目，就从开始一直到做成一个文本交出去，只用7天。 所以这个速度都是很夸张的。 Zhang Miao renunció a su empresa de Shenzhen para prepararse para proseguir sus estudios en Holanda. Al mismo tiempo, aceptó proyectos como una diseñadora independiente. Cuando recibió la carta de aceptación de Holanda, también se le dio un proyecto para diseñar el nuevo campus de la Universidad de Medicina de Ningxia. Los inversionistas la eligieron porque querían un poco de creatividad y de vitalidad de Shenzhen en el diseño. Zhang Miao no los defraudó. Ella terminó 2 diseños por sí misma. 我一个人独立设计，我甚至没有助手，包括打字、排文本这些，跑模型公司、效果图公司都是我自己在做，而且是在35天要赶2套方案，2套方案有这么厚，像字典一样这么厚 ，A3 的文本，而且要做2个大的模型，那个模型大概有2米乘3米这么大。 而且是从深圳运到北京，然后再从北京坐车运到颍川，就几天没睡觉嘛，困到你吃着东西，你会睡着，就坐在车上你会睡着，然后醒的时候嘴里面还有东西，就累到这种程度。Zhang Miao se fue a Holanda a estudiar después de entregar el diseño de la Universidad de Medicina de Ningxia. Sin embargo, el proyecto no se desarrolló sin problemas y con frecuencia recibía llamadas telefónicas y correos electrónicos pidiéndole que hiciera revisiones. Finalmente, un líder de la región autónoma de Ningxian le convenció de interrumpir sus estudios y regresar a Shenzhen. 他说银川医学院这个项目是我们市的一个重点项目，我们希望它落成后能够表达建筑师的最初的一个创意，而不希望有任何的改变。那么如果这个项目需要有修改，那么只有一个人有能力和有这个权利去修改，那就是原来的设计师张淼。 El contacto ascendió a Zhang Miao de una diseñadora independiente, teniendo en cuenta sus anteproyectos, a una arquitecta independiente para supervisar todo el proceso, desde el diseño hasta la implementación. Ella siguió el proyecto hasta el final, hasta que fue terminado en el año 2006. Zhang Miao pasó el siguiente año diseñando docenas de tiendas para una cadena de ventas al por menor. Sin embargo, la repetición significa el consumo de la inspiración y la pérdida de la pasión para un diseñador. Zhang Miao decidió dejar este trabajo por un tiempo. Sin embargo, cuando regresaba de un viaje, una invitación para hacer un proyecto especial derivó en una nueva dirección para ella. 那时候，就是刚从新加坡回来，当天，然后大概是中午的时候，是回到深圳。 就行李什么都还没有放回家，就一个电话过来说有一个酒店项目，一定让我去做。我当时就连想都没想就推掉了，我说我不做，我说我想休息一段时间。然后后来他们给我打电话是怎么说呢？他说这个项目只有你能做，而且只有你能做出甲方想要的东西。然后我就很好奇的我说他想要什么东西啊？他说不是一个一般的酒店。
是一个非常前卫、非常另类的艺术酒店。哎，我当时就停顿了一下，就说好像还没有这样的酒店。你要说设计酒店或者主题酒店就有很多，艺术酒店还没有。所以他说，你不刚下飞机吗？刚好那个项目就在宝安，你就在机场别动，我去接你。Chamiao fue llevada a un viejo distrito fabril en el centro de Bao'an. Los 21 edificios en mal estado alguna vez albergaron 75 fábricas con más de 3.500 trabajadores. Arriba había talleres de las fábricas. En la planta baja había un mercado de verduras y puestos de comida. 以前来讲是做工厂来的，全部是代工厂，或者是一些低端的加工业的一些基地，包括来讲一些什么呢？服装也有，塑胶、五金、皮甲、模具等等的一些小工厂。所以这里是宝安中心区里面人群的一个什么呢？脏乱差的一个地方。地面上堆的全都是从外墙上拆下来的红砖。当时钟总跟我说了一句话，他指着地上那个红砖说这个全是原来厂房拆下来的，很好，这个砖质量很好，现在买不到这种砖，你设计的时候把它给我用回去。El distrito de Bao'an es un centro de industria ligera en Shenzhen. Tiene más de 30.000 pequeñas fábricas. Sin embargo, todos los pequeños talleres y la forma en la que operaban era ineficiente y obsoleta. El aumento del costo de la mano de obra erosionó aún más la competitividad de las pequeñas empresas que operan en esa zona. Entonces, un proyecto conocido como la Tierra de la Idea F518 fue propuesto como parte del plan estratégico para hacer de Shenzhen una capital de la cultura y del diseño. 当时我们提问报告的时候，刚好来讲呢，2006年的时候是深圳市的“10+5”规划，就要把这个项目纳入了“10+5”规划重点项目、文化项目里面去。欣欣，郑总，你好。你好，你好。啊，好久不见，好久不见。现在就是办了1个星期的一个北京的画展，有什么需要的话可以找我们客服部。好。La Tierra de la Idea F518 fue propuesta como un escenario para que los diseñadores y los artistas interpretaran sus conceptos. Se comprometería a conectar la cultura creativa y la industria regional para impulsar a ambas a niveles más altos. El nombre toma la primera letra de la palabra moda en inglés, y el 5 y el 18 son el 18 de mayo del Día Internacional de los Museos y la fecha anual de la Exposición Cultural de Shenzhen. La calle principal de la Tierra también tiene 518 metros de largo. La Tierra de la Idea F518 consistía de 7 zonas. 他说，已经有30多个设计作品，就是包括设计师拿过来的作品，他都看过了，没有我想要的。如果你不知道我想要什么，那你就设计一个你想要的，就是设计师想要的一个艺术酒店。这个话让我很有感触。建筑要传达给人们的一个感受，能够把这种感受表达出来的建筑不是死的，是活的。所以当时我觉得我需要表达的就是这样一个革新，也就是说建筑并不是从平面到立面，而是从空间到空间的。La Tierra de la Idea F518 se develó oficialmente el 7 de diciembre de 2007. Más de 140 empresas creativas, incluyendo a más de 50 talleres artísticos, han sido incluidos en el parque hasta el momento. El hotel artístico de vanguardia, diseñado por Chamiao, se ha convertido en el punto de referencia más único del proyecto. 所以奇安艺术酒店，大家看到体块非常丰富，甚至觉得是不是有规律或者没有规律，而且它也不对称。那么更好奇的就是说，里边是什么样的空间，才形成的这样。其实这已经达到它的效果了。我觉得设计是一个动词，是你在感受生活的同时，用自己的表达方式把它演绎出来，然后创作出可以改善生活的一个。Esta empresa de diseño arquitectónico se llama Práctica Urbana. Liu Xiaodu, un egresado de Tsinghua, es uno de sus socios. Después de regresar de una universidad en Estados Unidos en el año 1997, inició esta empresa con unos amigos.
Entre los numerosos trabajos que diseñaron en Shenzhen, su proyecto más inolvidable es una vivienda pública para gente de bajos ingresos llamada Tulou. 我在美国念研究生的时候，我的毕业设计就是一个低收入住宅。在美国，尤其在学校里头研究这种所谓的社会住宅啊 ，social housing， 和这种 affordable housing， 就是叫可租得起的住宅，实际上就是穷人住宅了。你看现在的人也在讲究和谐，讲究社会稳定，啊，你低收入的人他们自己没有一个合适的一个地方居住，没有稳定的这种生活的这种状态，那社会是不会稳定的。 Un tipo tradicional de arquitectura conocido como edificio de tierra de Fujian le trajo una oportunidad a Liu Xiaodu para diseñar un edificio residencial. 万科那个董事长王石啊，他曾经去过福建，去看过那个福建土楼，啊，他看这土楼他很有兴趣，他就说，哎，这个东西可能比较像这个宿舍啊，哎，向心性啊，这个也很漂亮，那么能不能把它结合我们这个啊？ 要做这个低收入、中低收入住宅的这种方向，能做一个研究啊，看看能不能做成。El primer reto al que Liu Xiaodu se enfrentó fue cómo crear viviendas para gente de bajos ingresos que pudieran sobrevivir a las fuerzas del mercado en un mundo del diseño basado en el mercado. 把这个原来的这种很封闭的这种土楼的这种原来的民居的这种状态、空间状态。 把它变成一个转化成一个现代居住比较合适的一种做法。最低层的这些人，那我们就叫三保，啊，保安、保洁、保姆，啊，这是我们在深圳这个收入最低的3种人，啊，都在当时是在1200块钱，啊，现在大概在1500块钱的平均月收入。那么这样的人呢，他能够出得起的钱是多少？我们调查了一下，200块钱，他肯出，最多他出200块钱租房子。 啊，那租200块钱租房子的话，那他怎么租得起呢？对吧？什么样的房子能给他200块钱租？那好，那只能是就是合租嘛，那就5个人合租一套房子，他们算下来30平米，净面积，30平米你要把所有的功能都塞进去的话，那就是一个很小的一个房子了。那很小的房子，让我们最终还是给它放进去了。当然，我们给它起了个名字叫做最小居住模式。 Para convertir una forma arquitectónica pura en una vivienda práctica para gente de bajos ingresos, Liu Xiaodu tiene que considerar cómo puede integrar la vivienda pública en la vida de la ciudad de Shenzhen. 原来的土楼是一个石墙的，土的石墙的，这个显然不适应现在的这个需要哈。那我们就把它变成阳台。但是我在想，如果我们要是没有任何的这种遮拦的话， 那所有的人都会挂各种各样的那个衣服，然后堆各种各样的东西，那他就会真的会看上去就像个贫民窟一样。那我们说那不行，无论如何我们要做一个给它遮起来，所以做了一个相当于一个屏一样。然后这个屏呢，它透光、通风。只拆这，比如我们这拆一个。Después de que el diseño se determinara y de que la construcción de la vivienda pública Tulou fuera a comenzar en el parque Banque 5, ocurrió un problema inesperado. 整个那个第5园的业主就群起抗议，反对在这个第5园里头做这个所谓的低收入住宅。他想的事情就是，我如果旁边有一个低收入住宅的这群人在这生活，他会影响到我这个买的房产的增值。他一切都跟钱有关系。我们以前没有财产，大家活的都已经相安无事啊，分配我坐哪我就住哪。但现在有产了啊，你看就出现了歧视。 La estratificación social oculta terminó cancelando el proyecto. Liu Xiaodu al final se comprometió y trasladó su vivienda pública a Tulou a un rincón muy oscuro al lado de la autopista Guangzhou-Foshan. 所以我们做这东西呢，就是还是想证明几样东西。第一呢，社会力量来介入这件事情是可行的；第二呢，通过设计是可以改变。 这个低收入住宅的这种面貌的。那么第3呢，就是我们也向大家去宣传，就是说啊，低收入的这些人，他也有住在一个好的设计这个建筑的空间里头生活空间的一个权利，他们有自己的尊严。La sociedad china está en transición y su rápida urbanización es irreversible. Shenzhen es representativa de ese proceso. En 3 décadas, Shenzhen pasó de ser un pequeño pueblo fronterizo
a ser un gran centro metropolitano con más de 15 millones de personas. Una pregunta clave es cómo proporcionar ahorro de energía y patrones arquitectónicos ecológicos para un área sumamente intensiva, integrada y densamente poblada. Responder a esa pregunta puede ser una tarea a largo plazo para los diseñadores chinos.用艺术为人民服务。设计是生活，设计就是爱。Dos torres de 20 pisos se encuentran cerca de la estación de metro Kuomao en la calle del Pueblo Sur en Shenzhen. Aunque los otros rascacielos cercanos significan que ya no son las estructuras llamativas que alguna vez lo fueron, son testigos de la historia de esta joven ciudad. Cuando el edificio de comercio internacional de Shenzhen se terminó en 1983, fue el primer rascacielos en la ciudad. Cuando Deng Xiaoping inspeccionó Shenzhen por primera vez el 24 de enero de 1984, se subió a su azotea para ver la nueva ciudad en construcción. 那么我们现在回头看呢，那个所谓的第一栋高层建筑，现在在深圳来说，真的大家可以看到它的地位是当时是现在是看不出来，但是从历史的价值来说，它确实见证了深圳市的整个发展。 El edificio de comercio internacional de Shenzhen fue diseñado con influencias del modelo residencial y comercial de Hong Kong. Su diseñador y constructor es el Instituto de Diseño Arquitectónico de Guangdong, en donde trabaja Chen Chaoyang. 比如说，第一条市政道路人民南路的规划和设计，到深南大道的规划和设计，那么这个过程呢，都是我们参与了。 Varias prolongaciones después, la avenida Sennan tiene ahora casi 30 kilómetros de largo y 135 metros de ancho. Atraviesa el corazón de la ciudad. 但是在那个年代，设计师们、规划师们就能预见到，相对的预见到今天这种发展的规模，整个规划道路将近是100米。经常路过深圳吧，以往的记忆还是有的。那个8车道永远让我忘不了。今天看来，当然这是一条很普通的路了，是吧？8车道就不算什么。但是据说在当时的这个研究会上，那些在很多人都是高层领导，结果据说是哄堂大笑，认为太不切实际啊，这个路想得太宽了。 设计就是无中生有，设计就是实现一种愿景，设计就是让生活变得更精彩，设计就是创意。传统的基础上一个创新，就叫设计。洋为中用，古为今用，推陈出新。2个字，前卫。思想的有形化，使生活朝着更好的方向。 Shenzhen era un pequeño pueblo en el distrito de Bao'an, antes de que fuera designada como una zona económica especial en el año 1979. Había 26.000 personas, 7 vehículos y 2 calles de concreto con una longitud total de menos de 2 kilómetros. Después de que se estableciera la zona económica especial de Shenzhen, los planificadores de la ciudad comenzaron a expandir la calle principal para que los empresarios de Hong Kong no se ahogaran por el polvo. La nueva calle de asfalto era de 7 metros de ancho y permitía que pasaran 2 vehículos paralelamente. A pesar de que su longitud era de tan solo 2,1 kilómetros, era la calle más larga en Shenzhen.
El plan consistía en prolongar la calle aún más hacia el sur y el gobierno de la ciudad la llamó Shenzhen, que significa la avenida sur de Shenzhen. A finales de 1984 la ampliaron más a 50 metros.